aún más en esta época donde deberíamos estar festejando la culminación del Festival Vallenato y estamos en estos problemas. Pero bueno, yo creo que ya vendrán tiempos mejores y lo que se ve seguramente va a mejorar pronto. Ojalá que así sea. Armando, vamos a entrar en materia. Estos últimos días han sido bastante convulsionados. Los acontecimientos se han movido con una velocidad vertiginosa. El presidente Duque, por la presión de las marchas, decidió retirar el proyecto de la reforma tributaria. Además de eso, entrega hoy en bandeja la cabeza de su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y de parte de su equipo económico. Y los mercados, por supuesto, están nerviosos. Usted vive en Wall Street y quisiera que nos ayudasen a comprender cómo los mercados han recibido esta noticia. El solo hecho de haber retirado la reforma tributaria, que el dólar lo muestra, hoy estamos con un dólar que ya supera la barrera de los 3.800, es la moneda más devaluada del mundo en estos momentos, el peso colombiano, y hay mucha inquietud y nerviosismo en los mercados. ¿Por qué? Bueno, a ver, el precio de los activos financieros, como es el dólar, como es el precio de los instrumentos como los bonos, las acciones, en cada momento incorporan la información que existe en el momento y las expectativas que hay sobre el futuro. ¿Cuál era la expectativa que teníamos los agentes del mercado? Bueno, que el gobierno con dificultad iba a lograr aprobar una reforma tributaria o algún tipo de reforma fiscal que le brinde estabilidad en los años futuros a las finanzas públicas de Colombia. Yo creo que esto es importante resaltar. Lo que pasó durante la última semana con las marchas, lo que pasó con la negativa de ciertos partidos, incluso de discutir en el Congreso, que es el sitio natural para esa discusión, de discutir la reforma, yo creo que ha incrementado la posibilidad de que no haya ningún tipo de reforma este año y pues eso le pondría mucha presión a la posibilidad de que Colombia pierda el grado de inversión y de que Colombia vea los costos de financiamiento subirse y que haya inversionistas que tengan que liquidar sus posiciones, sus inversiones en Colombia. Entonces yo creo que en este momento estamos pasando una etapa en la cual esta incertidumbre es máxima debido a que no se ve de forma clara de qué manera va el gobierno a solucionar este problema que tiene. Bueno, hay una pregunta que ya en algunos medios están diciendo que los bonos de la deuda colombiana en dólares se cotizan como si fueran bonos basura. Primero, explicarle a los oyentes que no entienden este tecnicismo, qué es un bono basura y por qué los de Colombia ya se cotizan como si lo fueran. Esto es un eufemismo que viene de años anteriores y sobre todo de los mercados de deuda corporativa. No quiere decir que el país sea basura ni que la gente esté pensando que sea catalogado como eso, ni mucho menos. Hay dos estilos, dos tipos. Los mercados han diferenciado a los países en dos tipos de países. Países que son grados de inversión, es decir, los países que tienen la mejor nota en términos de la capacidad de repagar sus deudas y otros que no la tienen, que están por debajo del grado de inversión, se conocen como de alto rendimiento y alguna gente le llama a esos papeles basura, pero esto es un eufemismo completamente. Hay muchos países de la región que son bastante potentes, que tienen en sus finanzas públicas están bajo presión, como Brasil, por ejemplo, que perdieron el grado de inversión hace rato. Y uno podría decir que también tiene unos bonos basura, pero no es el caso. El caso es que, como les decía en mi respuesta inicial, los mercados en cada momento, instantáneamente, están teniendo en cuenta las posibilidades, la información que tienen y las posibilidades hacia el futuro. En este momento, el mercado está poniendo en duda que Colombia va a ser capaz de pasar alguna reforma tributaria que le ponga orden a las finanzas públicas, que le permita al país un acceso al financiamiento de esta pandemia de una manera ordenada. Entonces, yo creo que eso es el mensaje que está intentando enviar el gobierno a todas las fuerzas vivas del país. Pues, lo escribí en un artículo hace un par de semanas. Yo pues considero que
no es inoportuno este momento para poder pasar una reforma que ponga estabilidad macroeconómica en el país, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista financiero, ni desde el punto de vista político. Yo considero que este es el momento en el cual hay que enviar, la institucionalidad colombiana tiene que enviar un mensaje fuerte en el que asegure que en el mediano plazo, una vez se salga de este problema, el país va a ser capaz de recoger o de aumentar su recaudo de una manera suficiente para ponerle estabilidad a las finanzas públicas. Eso, solamente poder prometer que ese aumento en el recaudo en los años 2022, 2023, 2024 va a despejar las dudas, va a despejar la incertidumbre. ¿Para qué? Para que hoy el gobierno pueda enfocarse en llevar esa ayuda a los que más lo necesitan en este momento. Armando, hay un tema que es importante, un actor que siempre está allí presente son las agencias calificadoras internacionales de riesgo, Fitch Rating, Moody's, Standard & Poor's. Ya Moody's emitió un regaño al gobierno colombiano a través de su vicepresidente senior, Renzo Merino, quien dijo que el retiro de la propuesta era un mensaje negativo y para la perspectiva crediticia. También Fitch Rating ha digamos, elevado sus alertas. ¿Qué significa que las agencias calificadoras están viendo que Colombia podría perder el grado de inversión y qué efectos tendría esto en nuestra economía? Bueno, a ver, ellos están, lo que han hecho en estos últimos días, es decir, esto es necesario para nosotros poder seguir calificando la deuda de Colombia como calificación de grado de inversión. Ven, te cuento más o menos cómo hacen ellos. Tienen unos modelos en los cuales comparan a los diferentes países, diferentes métricas, su nivel de deuda, su nivel de déficit fiscal, su nivel de crecimiento. Colombia en todas esas métricas ya perdió el grado de inversión. Es decir, con esas métricas, si ellos solamente se guiaran por esos modelos que tienen, por esos números relativos, Colombia ya no se ve como un país grado de inversión. Sin embargo, ellos le ponen una nota extra cualitativa porque dicen, Colombia siempre ha sido un país que en los momentos en los cuales ha estado en este tipo de crisis, las ha sobrellevado. Ha llegado a un acuerdo político, económico y ha logrado estabilizar sus finanzas públicas. Entonces, el mensaje que manda hoy Moody's, el mensaje que ha mandado Fitch es, estos últimos acontecimientos en estos días nos hacen dudar de esa capacidad que nosotros pensamos que Colombia tiene. Entonces, yo creo que por eso es clave que de aquí en adelante lo que veamos sea un gobierno que logre incrementar su coalición, que logre llamar a otras fuerzas, que logre, como dijo ayer el presidente en su elocución, por medio del consenso, llegar a un acuerdo en el que se pueda volver a que los mercados y las agencias calificadoras de riesgo puedan volver a tener fe en esa capacidad de Colombia de sobrellevar esto. Me preguntaba sobre los costos. Bueno, mira, los costos son, yo creo que en el momento lo podríamos hacer un paralelo con una economía familiar, aunque esto a veces no siempre está bien, pero hay familias que tienen un acceso al crédito AAA, que tienen la tarjeta de crédito platino y que pueden gastar cuando quieren. Estos son, digamos que son los países que tienen grado de inversión. Y hay otras que no pueden acceder a este tipo de crédito. Y, por ejemplo, en el peor de los casos les toca acceder a créditos como del gota a gota, que tienen unas tasas de interés mucho más altas, donde agiotistas se aprovechan de estas personas en los momentos en los cuales tienen problemas para financiar su día a día. Entonces yo creo que estos son los dos extremos entre los países que tienen una calificación AAA y los países una vez pierden grado de inversión. Colombia está en un punto en el cual está entre los dos, todavía tiene grado de inversión, todavía tiene un acceso fuerte y un acceso amplio al crédito internacional, pero si sigue enviando estas señales negativas de que en el futuro no va a poder
solucionar su desequilibrio fiscal, va a caer su calificación, va a aumentar su costo de financiamiento y va a tener que dedicar una mayor parte de su presupuesto en hacer el servicio de la deuda, en pagar la deuda, en pagar intereses de la deuda. ¿Qué significa pagar más intereses de la deuda? Significa que habrá menos dinero para salud, menos dinero para educación, menos dinero para el combate para la pobreza, menos dinero para la seguridad, menos dinero para acueducto y saneamiento básico y tantos problemas que hay en Colombia. Armando, los críticos de la reforma decían, hay alternativas, el gobierno no necesariamente tiene que tramitar una reforma tributaria y de una manera, algunos consideran que poco técnica y ligera, decían, ¿por qué no vender activos? Vendan ISA, había una propuesta, por ejemplo, para vender, que ISA fuera comprada por Ecopetrol en una jugada financiera muy sofisticada. Otros decían, ¿por qué no un crédito del Banco de la República, hacer un interés? Otros hablaban, por lo menos como Gustavo Petro, de emitir dinero. Otros decían, declaren la moratoria de la deuda externa, como en algún momento hizo Argentina y Perú. Es decir, estaban criticando que el gobierno estaba centrado en el tema de la reforma tributaria y se vendió y tal vez el gobierno cometió algunos errores de comunicación en el sentido en que el argumento central era que esto estaba soportado sobre la clase media. Entonces, ¿qué tan viables son las alternativas, entre comillas, que presentaban los críticos a la reforma, diciendo que el gobierno tenía otras alternativas, como las ya mencionadas? Y eso yo lo puse claramente en el artículo que te comentaba, son fantasías. Empezando por la parte de ISA y Ecopetrol. Esos recursos ya están contabilizados como que van a entrar para el gobierno. Eso ya hace parte de los cálculos para el gobierno de este año. Es decir, eso ya hace parte de lo que el gobierno espera recaudar este año. Incluso después de eso, el gobierno todavía tiene un déficit que financiar de cerca del 9% del PIB. Sin eso sería 10, es decir, eso como un punto del PIB que le va a entrar, unos 12.000, 13.000 millones, 13 billones de pesos, perdón. Sin eso sería incluso peor el hueco fiscal. Entonces, esa parte descartada. ¿Puede vender otros? Sí, pero esos son unos procesos que demoran cierto tiempo. Eso no es como salir a vender las joyas de la familia. Esos son unos procesos que requieren una estructuración, una banca de inversión que viene a valorar, porque pues nadie puede ir a vender eso a la loca, pues. Entonces, eso requeriría mucho tiempo. El tema del Banco Central, yo creo que hay mucha desinformación en esto. Un expresidente le escuchaba diciendo que Colombia había sido el único país que no estaba usando el Banco Central como fuente de financiamiento. Esto es totalmente falso. Los países que han logrado que logran hacer eso de una forma ordenada, son los países que tienen lo que se denomina como monedas de reserva o monedas duras. Estados Unidos, en cierta medida Europa, en cierta medida Japón, pero son muy pocos los que lo han podido hacer. Si uno mira la región, ni Chile, ni Perú, ni Brasil, ni México fueron capaces de hacer eso. ¿Qué país sí lo ha hecho? Pero porque no tiene ninguna otra alternativa. Argentina. Te voy a decir cuánto fue la inflación del mes de marzo en Argentina. Cerró en 4%. Ojo, el mes de marzo. O sea, lo Estamos que en Colombia hablando sería un año, prácticamente. lo que subieron los precios de todo, de la comida, de la educación, del transporte público, de los servicios públicos, en un año en Colombia, menos de lo que en Colombia sube 3%, el último dato de inflación de verano fue menor que el 2%, en Argentina subió en un mes. ¿Por qué? Porque la única alternativa que ellos tienen es imprimir y prestarle dinero del Banco Central al tesoro. El tesoro lo gasta. Ese dinero, al estar circulando en la economía, lo que hace es que los precios aumenten. Entonces, toda la gente que está en un salario fijo ve su ingreso caer. Entonces, ¿cuál es el menor de los males? A veces hay frases que dicen que la política es escoger entre los males el menor.
que a todo el mundo le caiga mes a mes el 4% su sueldo, el valor de su sueldo, lo que puede comprar con su sueldo, o una reforma como la que se había dicho, que a partir del año 2022-2023 iba a aumentar unas cantidades que para la gente con salarios de menos de 10 millones de pesos mensuales eran mínimas, ¿sí? Y que iba enfocada en utilizar ese recaudo para ayudar a los deciles más pobres de la población. Entonces, está bien, esa reforma no fue políticamente viable. Yo creo que el sitio natural en el cual se tiene que dar esa discusión es el Congreso de la República. El Congreso, en su sabiduría, ojalá interpretando el sentir nacional y ojalá pensando en la estabilidad de la economía colombiana y la estabilidad social en el mediano plazo, logre llegar a un consenso, como lo pidió el presidente, sobre cuál es la reforma que tiene que estabilizar la macroeconomía del país. Ok, perfecto. Ya pasamos, digamos, hemos analizado la reforma inicial, sus efectos, las alternativas que hay que descartarlas, como usted ha explicado. Pero la reforma ya no va a ser como la planteó el gobierno. Podríamos ponerle la reforma que no fue. ¿Qué nos queda? ¿Qué margen de maniobrabilidad le queda al gobierno teniendo en cuenta pues el malestar ciudadano, teniendo en cuenta que ya el país no está dispuesto a aceptar la reforma original? Y además aquí hay un tema que es importante establecer: ¿cuál es la verdadera meta del recaudo del gobierno? Porque el gobierno también, dentro de sus errores comunicativos, primero, durante los meses previos a la presentación de la reforma, decía que pensaba recaudar 15 billones de pesos, luego 20, 25, 30, al final terminaron presentando una por 26 billones, que fue lo que parte de los argumentos de que la gente saliera a manifestar en la calle. Entonces, ¿cuál es esa, podríamos decir, ese piso, esa línea roja mínimo de lo que debe recaudar la nueva reforma, que podríamos llamar light, que sea fruto del consenso al que ha llamado el presidente, para que mande ese mensaje de tranquilidad a los mercados, también de tranquilidad interna a las personas, y que pueda Colombia solventar, así sea momentáneamente, su crisis fiscal y mandar ese mensaje de estabilidad y seguridad económica? Mira, yo creo que concuerdo contigo que de pronto hubo un error de comunicación del gobierno, un error más de estrategia, porque parecería que la estrategia de ellos era poner un número bastante alto inicial y durante la negociación en el Congreso ir disminuyendo ese número hacia el número que en realidad ellos pensaban que era el mismo. Yo creo que esa estrategia falló, pudo haber sido, bueno, la gente estaba muy sensible por todo el tema de la pandemia, por los retrasos que hubo en las vacunas en las últimas semanas, porque el esquema de vacunación no va a la velocidad en la que se podía, por la nueva ola, por todos estos agravantes que hicieron que el tema se volviera un poco más sensible. Yo creo que el gobierno necesita cerca de 1.2, entre 1.2 y 1.4% del PIB en aumento de recaudo de una manera persistente o casi que permanente, es decir, que se pueda sostener en el tiempo. Sin embargo, algo que a mí todavía me da esperanza sobre este proceso es que tienes a un actor que uno pensaría no debería ser el indicado, como la Asociación Nacional de Industriales, la ANDI, dando una propuesta y diciendo, miren señores, nosotros queremos que no pase la reforma del gobierno, pero tenemos otra opción. La otra opción que le estamos presentando al país es que nos suban impuestos a nosotros, a las empresas. Entonces, si bien desde el punto de vista técnico, para el futuro esto puede disminuir la capacidad de crecimiento, disminuir la capacidad de inversión, los empresarios mandaron un mensaje bastante fuerte y contundente al gobierno diciendo, bueno, ya que es tan difícil en este momento pasar una reforma, la reforma, digamos, soñada o óptima desde un punto de vista más frío y técnico, sin tener en cuenta lo político,
Sabemos que esta es mucho más fácil de pasar. Yo creo que hacia allá va a ir el gobierno, en aumentar, en regresar las tasas impositivas a las empresas a los niveles que estaban antes de la reforma de 2018 y 2019. Eliminar cierto tipo de beneficios que se había dado para la creación de empleo, para aumentar la competitividad, volver a instaurar el impuesto al patrimonio, de una forma permanente e incluso aumentando la base de contribuyentes que lo pagan, y además impuesto en renta personal. Queda claro, esto sí es una verdad que no se puede ocultar, que el sistema impositivo colombiano no es el de un país que tenga ganas de crecer y de hacer del sector privado, de la empresa privada, del emprendimiento, la fuente principal de su crecimiento. Esta reforma era un paso hacia eso, debido a que le quitaba cierto peso a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, le quitaba y se lo daba pues a los individuos, que al final las empresas no son personas, las empresas tienen unos dueños y los dueños al final son los que pagarían más impuestos, pero no a través de la empresa, sino de su renta personal. Entonces, hay muchos problemas, hay evasión, hay elusión, hay corrupción. Esos temas tienen que ser constantemente atacados, pero no puede ser a costa de gravar de una forma prohibitiva la creación de nueva empresa en el país. Pero bueno, pero ya esto será una tarea para los próximos gobiernos que ojalá la retomen y ojalá cuando salgamos de esta crisis no vamos a salir con la solución óptima, pero vamos a salir con la solución posible en este momento. Armando, como en Colombia los hechos nos atropellan por su velocidad, mientras hablamos aquí, el presidente acaba de anunciar que designó como nuevo ministro de Hacienda al actual ministro de Comercio, José Manuel Restrepo. El gobierno hace un enroque, eso es muy usual por los gobiernos, y pone a una persona de su conocida, de su confianza, que es el actual ministro de Comercio, como nuevo ministro de Hacienda. Obviamente lo estoy tomando, no sé si usted estaba enterado, pero ¿cómo puede, qué podría significar esta designación de Restrepo como ministro de Hacienda? Mira, no estaba enterado, me estoy enterando por tu programa. Conozco al ministro Restrepo, tengo la mejor opinión sobre él. Me hubiera gustado ver un nombre que aglutinara un poco más las fuerzas de la coalición, de esa coalición que es necesaria. Espero que haya existido cierto tipo de consulta con estas fuerzas para que este sea un interlocutor válido entre el gobierno y los representantes del Congreso de los partidos de oposición. Seguramente sí lo serán, porque pues no creo que este ministro pise muchos callos dentro de estas fuerzas políticas. Creo que será un hombre fresco, y a desearle lo mejor, porque si le va bien al gobierno, le va bien al Congreso en este impasse, yo creo que va a ser lo mejor para Colombia. Bueno, siguiendo con el tema ya y ya finalizando, gracias en primer lugar por el tiempo dedicado a este espacio. Nos decías, pues digamos, yo te hacía una pregunta sobre el tema del piso, tú nos dijiste, es necesario que Colombia recaude durante un periodo de tiempo, por supuesto gradual, ¿cuánto porcentaje del PIB nos decías? Como entre 1.2, 1.4% del PIB. 1.2, 1.4%. Aquí hay un tema que también yo diría que falló la estrategia comunicativa del gobierno, y es no poder haberle explicado a la comunidad, a los legos, a los no economistas, que el gran esfuerzo fiscal no era durante este gobierno, sino para los años venideros. Y fíjese que antes de presentarlo, usted leía una columna de Bernal, donde lo citaba usted, citaba gran parte de su columna Fabricando Fantasías, y él decía, una alternativa que tenía el presidente Duque era no hacer nada, quedarse tranquilo y dejarle el problema al siguiente
eh, gobierno, sea cual fuere. Por supuesto, el gobierno, dentro de esa ortodoxia que ha caracterizado a los gobiernos de Colombia en materia económica, dijo, no, este tema hay que mandar ese mensaje de tranquilidad a los mercados, de que somos un Estado serio y que no vamos a dejar que el tema fiscal se nos salga de las manos. Ya obviamente ahora el margen de maniobra está muy reducido, se está buscando un consenso y termina entonces la ANDI y los gremios lanzándole un salvavidas al gobierno Duque, diciéndole, nosotros, grábenos a nosotros para que calme el malestar. Usted decía que ese tipo de propuestas pueden ser, resuelven la coyuntura, pero van en contravía de lo que se quiso hacer con esta reforma y era buscar equilibrar esa ecuación que tenemos donde Colombia, que tiene una tendencia contraria al resto del país, es donde la mayoría de la tributación está en las personas naturales, aquí está sobre las empresas, y eso, digamos, es antitécnico y además es también inequitativo. Aquí si uno mezcla impuestos nacionales más los impuestos territoriales, tenemos una de las tasas más altas de tributación, por lo menos de Latinoamérica. Esto, diría, esta reforma ya queda aplazada y empieza uno a vivir en temas de coyuntura, de resolver el día a día. Perdemos la visión de largo plazo, Armando, como país, de que estamos apagando el incendio momentáneo de la reforma tributaria de hoy, pero a un alto costo de macroestabilidad económica a futuro. Mira, tomando una visión de muy largo plazo, pues lo que ocurrió en Colombia ha sido un aumento en el gasto del gobierno y mucha gente dice que no, la voracidad, la corrupción, no. Hay que aceptar que Colombia en el año 1991 aprobó una constitución que garantiza derechos y para muchos ejemplos, y garantiza derechos y por constitución se le da transferencias a las diferentes regiones que son casi que automáticas, que son bastante amplias. Entonces, eso ha significado que durante todos los años hay que ir consiguiendo el dinero para poder cumplir las promesas que se hicieron en esa constitución. Entonces, si la gente que dice, no, vamos a disminuir el gasto, pero bueno, pero es que el gasto casi todo viene dictado por la constitución, ¿no? Es muy difícil de disminuirlo. Bueno, la corrupción, sí, la corrupción, yo lo que digo es, la corrupción es como el pecado, pues. La gente espere, ojalá no existiera, pero no podemos atarnos de brazos y no salir de la casa porque hay corrupción, hay que atacarla todos los días, hay que ir contra ella todos los días, pero solamente cruzarnos de brazos y decir, no, yo no aporto porque todo se va en corrupción, esto no es cierto, y eso hace que el país entre en un círculo vicioso en el cual no queremos estar. Entonces sí, creo que se pierde el norte por un par de años, se pierde lo que querríamos hacer, pero quiero dejarte con esta reflexión. Hace un par de semanas estuve invitado a un seminario en el cual había un inversionista, así parecido a donde yo trabajo, pero con un poco más de canas que yo, un señor de unos 63 años. Y le ponían el tema de la coyuntura de Colombia. Él dice, mira, yo tengo invirtiendo en Colombia unos 35 años. Y decía, yo me acuerdo a principios de los años 2000, cuando yo iba a las visitas a Bogotá a ver qué estaba pasando, a ver dónde estábamos invirtiendo nosotros. Las visitas incluían una reunión en el Ministerio de Defensa, donde nos mostraban cómo estaban disminuyendo los ataques de las FARC, cómo estaban disminuyendo los ataques en la infraestructura petrolífera, el número de secuestros en el país del cual tú eres víctima y tanta gente del pueblo vallenato fue víctima. Esos eran los temas que se veían. Y decía, esta pandemia yo estoy seguro y tengo confianza. Un señor americano que lleva mucho tiempo invirtiendo en Colombia decía, estoy seguro que Colombia va a ser capaz porque tiene la solidez institucional para salir de esto. Lo que hemos visto estos últimos días, a algunos les siembra dudas, pero quería dejarles el mensaje que para otros solamente será un tropiezo en una carrera que tiene una dirección, que el país ya ha superado otras pruebas mucho más duras y ha ido hacia adelante. Entonces esperemos que así sea en esta oportunidad. Armando, muchísimas gracias por estar aquí en Punto de Vista, gracias por tu tiempo y por ayudarnos a entender un poco cómo los mercados y con una visión fresca desde el exterior que da la tranquilidad de ver los toros desde la barrera,
qué está pasando en Colombia en materia económica. Muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Él es Armando Armenta, economista y estratega de mercados emergentes. Ya regresamos.